Bienvenidos a la entrevista. En esta ocasión platicaremos con Antonio Molpeceres, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Quisiéramos que nos dieran a modo de introducción en qué consiste esta asistencia técnica que ustedes dan en México a las instituciones y organismos para cumplir los ODS. Bueno, primero, Marta, agradecerte. Bienvenida a tu casa, esta Casa de Naciones Unidas aquí en México. Muy bienvenida y gracias por la oportunidad de compartir algunas de las cosas que hace el sistema de la ONU en México. Obviamente la presencia de la ONU en México viene desde hace muchas décadas. México es socio fundador, país fundador de Naciones Unidas. Entonces ahí ha habido una relación muy estrecha desde hace muchísimos años, donde ha habido cooperación técnica, asistencia del sistema hacia México, histórica desde los años 50. En el caso de hoy, el tema principal que nos concierne es cómo asegurar que estos objetivos de la Agenda 2030, estas 169 metas, se puedan cumplir aquí en México como en todos los países del mundo. De eso se trata. Son objetivos que aplican a todos los países y si queremos justamente llegar a un futuro mejor, con mayor bienestar del ser humano y con un planeta más sano, pues tenemos que cumplir con estos objetivos, sí o sí, en México y en todos los países del mundo, porque muchos de los temas que se tratan son temas que no tienen fronteras. Cuando uno habla de las emisiones de carbono y los gases, no es un tema que aplica solamente a un país, sino lo que está pasando en otros países afecta a México y viceversa. Entonces, para nosotros esto es muy importante y en ese sentido trabajamos con diferentes instituciones, sobre todo con aquellas secretarías nacionales que trabajan el tema de la Agenda 2030, que son prácticamente todas. Trabajamos muy de cerca también con la Presidencia de la República, donde ahí está la oficina de la Agenda 2030. Pero yo te diría que casi más importante, quizá no más importante, pero tan importante, es trabajar a nivel subnacional, con las gobernaciones y con las alcaldías, porque si queremos efectivamente cumplir con estos objetivos, al final del día se va a tener que hacer a nivel local. Y por eso que entrevistarme contigo y tener la oportunidad de compartir estas cosas con la revista Alcalde es importante, porque efectivamente son a nivel de los alcaldes y que se va a hacer la gran diferencia en si vamos a cumplir o no vamos a cumplir con nuestros objetivos. Ok, perfecto. Pues justo que se anunció recientemente la Estrategia Nacional para implementar la Agenda 2030. ¿Ustedes cómo apoyarán a estados y municipios para adaptarla a sus necesidades regionales o prioritarias? Sí, lo estamos haciendo, ¿eh? O sea, hay diferentes agencias. En México hay 25 agencias del Sistema de Naciones Unidas que tienen presencia física. Y algunas agencias ya están trabajando con estados. Yo sé que, por ejemplo, el PNUD, que está en este edificio, viene trabajando con varios estados, está trabajando con Campeche, trabaja con el Estado de México y con otros, en incorporar los principios de la Agenda 2030, los objetivos de la Agenda 2030 en los planes de desarrollo. Yo creo que ese es un paso importante, inicial. Es decir, ver los planes de desarrollo de los estados o de las ciudades y ver si efectivamente se coordinan con los objetivos de desarrollo, si están incorporados los objetivos. Entonces es una forma que se está haciendo, pero hay varias formas. Por ejemplo, en el estado de Chiapas, que conozco un poquito mejor, pues ha habido una relación histórica con Chiapas y las ciudades como San Cristóbal, Tuxtla, etc. Ahí hay una red de alcaldes, ahí está el Consejo de la Agenda 2030, pero después también hay una red de todos los alcaldes, de todos los municipios de Chiapas que están participando y en el cual hemos dado capacitación a los alcaldes, aquí llaman presidentes municipales, es lo mismo, ¿no? En el fondo, sí. Y dar capacitación sobre lo que es la Agenda 2030 y cómo asegurar que en sus planes, en su quehacer cotidiano, lo tengan en cuenta, estos objetivos. Entonces es un buen ejemplo. Entonces existe esta red en Chiapas y se está reproduciendo en otras partes del país.
Mire, yo soy de la opinión de que si vamos a cumplir con estos objetivos, el reto quizás mayor está a nivel de los municipios, de las ciudades. De hecho, hay un objetivo, uno de los objetivos, el objetivo 11, si recuerdo bien, tiene que ver con cómo mejorar los centros urbanos, las ciudades. Y digo que es muy importante trabajar porque en realidad muchos de los problemas que vivimos hoy en día se manifiestan de forma más evidente a nivel municipal. Si uno piensa en el tema de la contaminación, por ejemplo, es a nivel municipal los que vivimos en ciudades que más sufrimos de eso. Las desigualdades, aunque hay desigualdades entre países y dentro de los países, pero donde se manifiestan de forma más evidente es en una ciudad, a donde yo estoy ahora sentado en un lugar, estamos sentados en un lugar con un nivel de ingreso elevado, pero aquí a 20 minutos en coche hay un nivel de ingreso parecido a países del África subsahariana. Entonces, ese es otro ejemplo. El ejemplo del agua potable, el ejemplo de los desechos. Hay muchos ejemplos de la Agenda 2030 que se manifiestan sobre todo en las ciudades. Entonces, si podemos trabajarlo a nivel de las ciudades y si podemos corregirlo y buscar las soluciones a nivel de las ciudades, eso se va a replicar a nivel del resto del planeta. De hecho, la mayor parte de la población vive en ciudades hoy en día, más del 50%, y hay estimaciones que de aquí al año 2030 va a haber hasta el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades. Y son las ciudades las que producen las mayor grandes emisiones de carbono, el tema de los desechos, del consumo, todo eso se manifiesta en las ciudades. Entonces, por lo tanto, es importante que podamos trabajar y que se busquen las soluciones en las ciudades. Y mi experiencia en México es que cuando uno habla con alcaldes o alcaldesas, hay un interés, hay una voluntad, una curiosidad para saber más de esto, para ver cómo pueden incorporar estos principios en su quehacer, ¿no? Hace poco estuve en un municipio muy interesante, Orizaba, que queda en Veracruz, y hablando con el alcalde, él lo tiene claro, él tiene sus objetivos, todos los objetivos de desarrollo sostenible, y tiene su plan de desarrollo e intenta compaginar para ver a dónde está trabajando. Es un buen ejemplo, pero de esos hay muchos en México. Y la ONU intentamos, en la medida que podamos, colaborar con los municipios, con los estados, para asegurar que primero conozcan estos objetivos y segundo, en la medida que puedan incorporar en sus planes de desarrollo, que lo hagan. Ok, perfecto. Y, por ejemplo, a su consideración, ¿y cómo va México? ¿Cuál es el avance que ha tenido desde que se implementó la Agenda 2030? Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero yo lo que le puedo decir es que a nivel de América Latina, México es visto como un referente en la Agenda 2030. Aquí, México es un país, lo sabe mejor que yo, que tiene muchos retos de desarrollo. Pero es un país que desde el principio, cuando se aprobaron estos objetivos en el 2015, lo asumió como algo importante que tenía que conseguir. Aquí el manejo, el seguimiento del cumplimiento de la Agenda 2030 está en la Presidencia de la República. Estaba antes, en el gobierno anterior, y lo sigue estando en la Presidencia de la República. Y hay un equipo muy activo que le da seguimiento. Es muy importante eso. En las diferentes secretarías del Gobierno Nacional hay concientización. Yo justamente vengo de una reunión con la Secretaría de Bienestar, donde realmente ellos quieren promover estos objetivos. Cada uno de los estados del país, de los 32 estados, cada uno tiene un consejo de la Agenda 2030 estatal. Cada uno. De los pocos países donde a nivel subnacional existen estos consejos, pero en todo el país. En algunos funcionan más que en otros. No me atrevería a decir que todos funcionan bien, pero algunos sí que están funcionando. Di el ejemplo de Chiapas, pero también en Oaxaca se está haciendo, en Chihuahua. Son estados que realmente lo están incorporando en su plan de desarrollo. Entonces, México ha presentado ya 2 informes voluntarios a Naciones Unidas sobre el cumplimiento. Y después hay cosas
que están pasando muy interesantes. Por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Monterrey, unidos con la UNAM, están creando una red que llama la Red de Desarrollo Sostenible para justamente hacer investigación, trabajar la Agenda 2030, incorporar en los planes de estudio de los estudiantes, pero más que eso es ver cómo pueden trabajar con sectores del sector privado, mundo académico, para que México sea líder en innovación, en desarrollo sostenible. Entonces, a pesar de todos los retos que tiene el país, a mí me da la impresión que México es visto como un referente. Y de hecho, cuando uno va a reuniones fuera de México y se reúne con otras personas de otros países, siempre te dice, oye, en México están avanzando, dan los consejos, hay informes, etc. Entonces, hay avances. Pero México es un país, como vuelvo a repetir, con muchos retos y que no son fáciles. Y además, también México es un país que sufre mucho de las consecuencias de los cambios ambientales a nivel mundial. O sea, un ejemplo claro es que está afectando mucho, si uno toma, por ejemplo, el sargazo de Quintana Roo, de toda la costa del Caribe mexicano, está sufriendo las consecuencias, y eso se debe al calentamiento de las aguas, se debe al uso de contaminantes, de pesticidas, etcétera, etcétera, de otros países, pero también de México, de otros países, y las consecuencias las sufrimos aquí en México. Entonces, el reto es aún mayor en un país como México. Y, por ejemplo, hablando de regiones, ¿cree que en los estados y municipios, dónde se ha visto como más iniciativas? ¿En el norte, en el sureste? Eso es una respuesta que me va a crear problemas si favorezco uno que el otro. Nosotros en la ONU trabajamos en todo el país, obviamente, pero efectivamente el sur del país es una zona que históricamente ha tenido un nivel de desarrollo menor que el norte del país, los números lo indican. Y es una zona donde Naciones Unidas ha tenido mayor relación, mayor vínculo. Entonces y a donde uno observa realmente un interés en incorporar esto. Para mí, Chiapas es un estado que incluso hablas con los estudiantes en las universidades allá o incluso alcaldes en municipios más alejados de las ciudades y te hablan de esto. Te hablan así, he escuchado hablar de la Agenda 2030 y estos objetivos y es muy importante para el futuro de nuestros hijos, etc. Entonces, el sur, como que hay un vínculo más estrecho, pero hace poco tuvimos un retiro de todo el sistema de Naciones Unidas en Tijuana, en la frontera norte, y hablando con las autoridades de la frontera norte, también conocen, o sea, no es simplemente y lo quieren incorporar. Entonces es algo que... no el problema, pero el tema es que es un país grande, México, y poder visitar todos los estados no es fácil. Este es un país muy grande. Yo conozco 26 de los 32 estados. Espero conocer todos los estados y poder compartir esto que es tan importante. Le voy a decir, esto es importante, lo de la Agenda 2030, porque es que además es el futuro de nuestros hijos que está en juego. Yo siempre digo, esto lo estoy haciendo para que nuestros hijos, yo tengo 2 hijos de 22, 25 años, para que lleguen a un año 2030, 2050, donde las condiciones de vida sean por lo menos tan buenas como las que yo he tenido, y espero que sean mejores incluso. Entonces, cuando uno ve estos objetivos, y son objetivos que tienen que ver con temas de desigualdad, por ejemplo, el objetivo 10. Y hoy en día, si vemos los movimientos de migración de poblaciones, tienen que ver en gran parte por el tema de desigualdad. La gente busca un futuro mejor en otros países. Y eso va a ser más grande en el futuro. El tema del calentamiento del planeta, el tema de la desaparición de mucha de la biodiversidad, el tema de los mares y el peligro de que lleguemos al 2050 con más plástico que peces. Son cosas que van a afectar a nuestros hijos. El tema, uno de los objetivos tiene que ver con trabajo decente. ¿Qué trabajo van a tener nuestros hijos e hijas?
hay estudios que indican que con la robotización es muy probable, hay una posibilidad de que las posibilidades que nosotros hemos tenido, nuestros hijos van a tener menos posibilidades de trabajo decente que hemos tenido nosotros. Eso hay que corregir, obviamente. Uno siempre quiere mejor para las generaciones que nos siguen. Entonces son muchos retos y de verdad de esto se trata. Se trata de cómo tener un futuro, cómo dejar un futuro mejor para los que nos siguen. Yo creo que me atrevería a decir, la cosa más importante que cualquier ser humano puede hacer. O sea, si llegamos aquí para dejar este mundo mejor que lo que recibimos. Y de eso se trata con la Agenda 2030. Perfecto, señor Antonio. Y justamente queríamos preguntarle cómo va el plan de trabajo que realizan ustedes con el sector empresarial. Es muy importante el sector empresarial, obviamente, por muchas razones. Yo digo que hay 4 sectores, si esto va a funcionar, está 4. Uno es los gobiernos, y ahí son gobiernos nacionales, gobiernos subnacionales, como los estados, los municipios. El segundo es la sociedad civil, muy importante la sociedad civil, porque la sociedad civil, de cierta forma, es como la conciencia en los países, las que llama la atención a estos temas, ¿no? El tercero es el mundo académico, porque ahí está la juventud, ahí están los jóvenes, ahí está la creatividad. Y el cuarto fundamental es el sector privado, el sector empresarial, que tiene un rol fundamental. ¿Por qué tiene un rol fundamental? Primero, porque mucho de esto tiene que ver con temas económicos. Estamos hablando de consumo, de producción, etcétera, de energías renovables. Entonces, es muy importante que ellos participen. Número 1. Número 2, porque es el sector de la innovación. O sea, mucha de la innovación de los grandes productos que hemos tenido, si yo voy con un teléfono celular hoy en día, es porque el sector privado creó ese instrumento y todo lo tenemos. Entonces, es el sector de la innovación. Y muchos de los objetivos tienen que ver con innovación. Cómo cambiar los patrones de producción, los productos que consumimos para que sean más sostenibles. Y eso es el sector productivo, el sector empresarial. Mi experiencia en México es que hay un gran interés. Trabajamos mucho con el sector empresarial. Me invitan a muchos eventos para hablar de esto. Hay una curiosidad realmente fantástica. En México hay una cosa que se llama el Compacto Global, en inglés se llama Global Compact, que es una red de empresas privadas que se han unido para promover principios de desarrollo sostenible. Y en México, en América Latina, con Brasil, son las 2 redes más importantes de toda América Latina. Y hay un gran interés. ¿Cómo podemos ser más responsables como ciudadanos empresariales? De eso se trata. O como alguien dijo, ser buen vecinos a las comunidades en las cuales trabajamos. Y además, yo creo que es buen negocio, porque en el futuro la población va a exigir que las empresas sean más sostenibles y muchos de los contratos en el futuro que van a surgir van a ser elegibles solamente aquellas empresas que cumplan con ciertos prerequisitos de sostenibilidad y de derechos de los trabajadores, etc. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, en la Unión Europea, muchos de sus contratos hay ciertos criterios que utilizan y si uno no cumple con esos criterios no tiene acceso a ciertos contratos. Entonces, como dice en inglés, good business, ser responsables como empresa privada. Pero mi experiencia es que en México sí ha habido un gran interés, hay un gran interés en conocer de esto y de poder participar. Trabajamos con ellos de diferentes formas. Como le digo, yo me dedico a hablar, a dar conferencias, a hacer vínculos entre empresas. Eso es una de las formas que creo que es más importante hoy en día. Señor Antonio, ¿qué llamado le haría usted a los estados y municipios para que hagan este compromiso de cumplir los ODS? Justo a los que le falta también por visitar. Yo el llamado que siempre hago es que esto es algo que hay que hacer, o sea, hay que hacer a nivel mundial. Si no tomamos medidas correctivas hoy en día en lo que consumimos, sobre todo en el tema de energía, el futuro es bastante gris y oscuro.
El planeta se sigue calentando y son los que nos van a seguir, los que van a sufrir las consecuencias. Eso es desde el punto de vista del medio ambiente. Yo siempre me imagino a un joven de 20 años de San Pedro Sula en Honduras, el futuro que él ve, y de repente ve un futuro en San Antonio, Texas, a donde va a ganar 14 veces más que si se queda en San Pedro Sula. Y lo mismo podía hablar de Morelia, lo mismo podía hablar de los pueblos de Guerrero, de muchos lugares de México. Doy el ejemplo de San Pedro Sula porque hoy en día ha habido mucho movimiento de migrantes desde Honduras. Entonces, si no corregimos, o por ejemplo los migrantes de la África subsahariana que están buscando un futuro mejor en Europa, si no corregimos esas desigualdades, y esto se lo digo a un alcalde, o se lo digo a un gobernador, o se lo digo a un presidente, si no corregimos esas desigualdades, el futuro, el movimiento de gente de países con menos ingreso a países con más ingreso, se va a multiplicar exponencialmente. Y esto va a crear una serie de retos a la humanidad. Entonces, estos son temas de la Agenda 2030. Es cómo corregir esas desigualdades, cómo corregir que el planeta se siga calentando. Y esto es responsabilidad de todos. Y como creo que a nivel local, hubo un político americano que dijo una vez que toda política era local, que al final del día es lo que uno hace a nivel del barrio, de la calle, del pueblecito, lo que hace la gran diferencia en la calidad de vida de la gente. Y por eso que los alcaldes, yo les admiro muchísimo y creo que tienen una función tan importante, aunque que sea un alcalde de una ciudad de 2.000 habitantes o el alcalde, la presidenta municipal de la Ciudad de México con varios millones de habitantes, ellos hacen la diferencia, yo creo, inmediata en la calidad de vida de la gente. Y hoy en día yo creo que la calidad de vida de la gente está bien plasmada en estos 17 objetivos de la Agenda 2030. ¿Y cree que sean suficientes 10 años, que es lo que nos queda para cumplirlos? Esa es una buena pregunta. Si yo te digo ahora mismo, no. Yo creo que no lo vamos a cumplir. De hecho, la tendencia a 10 años no es positiva. Salió un informe hace poco de la ONU que efectivamente dice que, digamos, la tendencia es positiva, pero no al nivel de velocidad que debería tener. Ha habido mejoras, por supuesto, pero debería acelerarse y esa aceleración todavía no la hemos visto. Entonces, estos próximos 10 años son fundamentales. Estamos a 10 años de cumplir la Agenda 2030 del 2030 y si las medidas que estamos tomando hoy en día aquí y en todo el resto del mundo van a ser fundamentales para ver si podemos acercarnos a estos objetivos. ¿Que los vamos a cumplir? Si uno ve lo que ha pasado en los últimos 5 años, difícilmente uno piensa que se puede cumplir. Por eso que hay que acelerar el proceso. Pero uno tiene que ser optimista, tiene que ver el vaso medio lleno continuamente y decir que sí, que el ser humano puede tomar las medidas para corregirlo. Yo le voy a dar un ejemplo de por qué al final del día yo creo que sí que podemos ser y podemos cumplir. Hace 30 años, por ahí, uno de los temas que todo el mundo hablaba y que preocupaba a la humanidad era el tema del ozono. No sé si se acordará que hace 30 años se hablaba siempre de que estaba desapareciendo el ozono y que esto iba a tener problemas para la humanidad en términos de varias cosas. Primero, porque los rayos ultravioletas del sol iban a producir cáncer en la piel de la gente, iban a matar el plancton de los mares, toda una serie de consecuencias. Y se hablaba mucho de eso, y estaba en primera página. Y los países se juntaron, se unieron con el sector privado, con la sociedad civil, con el mundo académico y acordaron lo que llamamos el Protocolo de Montreal, que es un protocolo en el cual se tomaron medidas para justamente revertir esta desaparición del ozono.
Y una de las medidas que se tomaron fue la eliminación de un gas que se llama hidrofluorocarbono, que se utiliza en la construcción de las neveras, de las cocinas, etcétera, que es un gas que estaba contribuyendo a desaparecer el ozono. Y entonces, a través de un esfuerzo mundial de todos los países, de las empresas, se eliminó el uso de este gas. Y hoy en día observamos que el ozono se está reponiendo. Entonces, ese es un tema que se corrigió, que pudimos, trabajando todos juntos, corregir un problema, un reto mundial. Entonces, yo veo eso como un ejemplo. Si eso se puede hacer, ¿por qué no se puede hacer con el tema del sargazo, con el tema de las desigualdades, con el tema del uso de los plásticos? Aquí en la Ciudad de México, a partir del 1 de enero, ya en los supermercados no se puede utilizar el plástico de uso simple. Las famosas bolsas. Eso es un paso. Se necesitan muchos pasos. Lo que también quiero decirle, y esto es muy importante, y es que esta conversación que estamos teniendo y estos temas que estamos hablando son temas que lo están hablando también en Kenia y en Malasia y en Chile y en Dinamarca. Estos son temas del planeta, no es el tema de México. Este es un esfuerzo mundial. Y eso siempre hay que recordarlo. Este es un esfuerzo mundial. Todos los países tienen que asumir esto como un reto para cumplir. Si todos lo hacemos, yo creo que sí, que tenemos un futuro mejor. Ayer estuve viendo un mapa bien interesante de la ciudad de Beijing. Estas son las ironías de la vida. Por lo del coronavirus, la actividad económica de China se ha hecho más lenta. No ha desaparecido, se ha hecho más lenta. Y ahí estaba viendo un mapa satelital a donde por la primera vez en no sé cuánto tiempo el nivel de calidad del aire de Beijing, en la ciudad de Beijing, había llegado a niveles totalmente aceptables. Creo que es lamentable que eso se deba a lo que es el coronavirus. Pues sí. Pero yo creo que es algo que uno puede decir, bueno, pero si efectivamente podemos tomar medidas de diferentes medidas de producción y de energía, podemos mejorar la calidad de aire de nuestras ciudades. ¿Sabe que 9 de cada 10 ciudadanos de ciudades respira aire contaminado? 9 de cada 10. Bueno, y los que vivimos en la Ciudad de México obviamente lo sabemos mejor que nadie. Ese es un reto. ¿Cómo revertir eso? Para que podamos respirar un aire mucho más sano. Así es, señor Antonio. No sé si quiere agregar un comentario final. No, nada, simplemente agradecer a la revista Alcaldes por la oportunidad de compartir esto y volver a repetir lo que dije al principio, que si vamos a conseguir estos objetivos y vamos a conseguir un futuro mejor para todo el planeta, yo creo que uno de los grupos fundamentales son los gobernantes de nivel subnacional de las ciudades, de los pueblos, de las aldeas, de los estados, las provincias, etc. Esto no es un tema que hay que dejarlo simplemente a los gobiernos nacionales. Esto es un esfuerzo de todos. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.